A mi reporte, buenos días. Gracias, Antonio. Gracias y buenos días. Buenos días. Gabriela Cuevas, vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum, Johanna Torres, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y bueno, pues también parte del equipo de Xóchitl Gálvez están acá con nosotros. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, qué gusto coincidir, Johanna. Qué bueno que están acá, Johanna, gracias por acompañarnos. Muchísimas buenos días. Gracias, Azucena, muy buenos días, Gaby, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. A ver, presenta ayer Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, un plan anticorrupción. ¿Cuál es tu primer balance, Johanna, de esto que presenta ayer la candidata? Bueno, primero es que estamos viviendo en un gobierno federal sumamente corrupto, con muy poca transparencia, que ataca a las instituciones que están justamente dedicadas a proteger el derecho a la transparencia, a la información y a la protección de los datos personales, como lo es el INAI. Entonces, creo que lo primero que tendría que hacer la candidata es reconocer que en un Estado de Derecho no únicamente se necesita un texto normativo, porque eso fue lo que ella señaló, que únicamente con la ley y sin necesidad de tener instituciones. Las instituciones forman parte del Estado de Derecho que hacen operativa la garantía, la protección y la difusión del derecho humano a la transparencia y a la información. Entonces me parece que en ese sentido está un poco desubicada la candidata del régimen. Oye, ahí yo me perdí, Gaby. ¿Dijo específicamente Claudia Sheinbaum que iban a desaparecer el INAI? O sea, ¿lo dijo explícitamente? No, de hecho porque no, es una muy buena pregunta, Susana. No, en ningún momento hay un planteamiento que diga desaparecer el INAI, pero sí hay que decirlo también, hay que hacerlo mucho más funcional. Parte del problema que tenemos en el país es que venimos de décadas de arrastrar problemas de corrupción en todos los niveles. Si bien el presidente López Obrador ha hecho un esfuerzo muy importante por reducir la corrupción, por sancionarla, ahí está, por ejemplo, y se ha hecho públicamente toda la investigación y las sanciones sobre Segalmex, muchas otras. Segalmex nada más, ¿qué más? Bueno, pero ya hay varios en la cárcel. No es el mucho director, más. No el exdirector. Es mucho más. Bueno, pero es que no vas por el director, vas por quien hizo la tranza. Pues no sabía. En el derecho penal se sanciona al culpable, se prueba, no a la jerarquía. No. Ahora, deja de preguntarte, Segalmex, ¿qué más? Hay muchos casos de corrupción que han sido denunciados. No sé, algunos muy documentados, otros con pruebas, otros con testimonios. Y esto que propone Claudia Sheinbaum, una de las observaciones de la oposición es, bueno, pues está diciendo que va a crear una agencia federal anticorrupción que dependa de la presidencia de la República. ¿Cómo se va a investigar a sí mismo? Es lo mismo que dicen del INAI, ¿no? Si el INAI se va a investigar a sí mismo, entonces ¿quién va a señalar su corrupción? Pues es un poco lo mismo en este plan, ¿no, Gaby? Hay varias instancias y es lo que hay que decir. Por una parte está lo que tiene que ver con cómo transparentar, cómo hacer y blindar a la administración pública federal, y es a lo que se refiere básicamente esta agencia. ¿Cómo logramos que la administración pública sea transparente, sea honesta? Y ese es el objetivo que tiene esta agencia. Pero del otro lado está también el cómo garantizar la transparencia. Hay que decirlo, se necesitan reformas, Azucena. Por ejemplo, si tú vas y pides, haces una solicitud de información y acabas en el INAI, las decisiones que tenga el INAI no son vinculantes. Es decir, y esto es un problema, porque ya que el ciudadano está haciendo todo este recorrido legal... Pero el INAI te da la información, ¿qué tendría que ser vinculante? Casos, la autoridad responsable, no a la fuerza, tiene que rendirle cuentas al INAI. No es un juez, por ejemplo. Si tú vas y lo solicitas vía un amparo, esa sí es una decisión vinculante. O sea, tiene que responder la autoridad a la petición del INAI que hizo un ciudadano. Y ahí lo puede continuar el caminito. ¿Qué es importante? Que entendamos, insisto, de un lado, esta agencia como garante de una administración pública transparente y honesta, y otra que tiene que ver con un modelo nacional para investigar los delitos de corrupción. Y ahí tenemos una función pública, tenemos distintos organismos, y la realidad es que lo que queremos ver es que la corrupción efectivamente se sancione, y por eso se presenta ayer este modelo nacional para investigar los delitos de corrupción, y esto es dándole las herramientas de investigación, es también presentar una iniciativa de ley general para investigar y sancionar los delitos hechos por corrupción, un catálogo único de delitos y penas, es decir, hacer la información mucho más sencilla, pero mucho entonces más el INAI se mantiene. Hoy no se ha presentado ninguna propuesta para quitar el INAI. En la las propuesta iniciativas de del presidente, sí.
yo vengo de vocera de Claudia Sheinbaum, el presidente tiene sus mañaneras. Ella la respalda, lo ha dicho. En la propuesta que se presentó el día de ayer no viene la desaparición del INAI e insisto, por eso creo que es muy buena la pregunta. Es importante porque en la era de las fake news, ayer en la noche se empezó a mencionar en redes sociales. Yo lo busqué, y le busqué la textual, la declaración, etcétera. No lo dice, aunque respecto a las iniciativas del presidente ya ha dicho que la respalda. Ha señalado en múltiples ocasiones que las respalda, no únicamente este tipo de propuestas, sino también algunas otras, y lo que es definitivo y es muy claro es que el Estado no puede ser juez y parte. Para eso existen los organismos autónomos, como lo es el INAI, para que pueda garantizar este tipo de derechos. Lo que se tiene que hacer es fortalecerlos. Ahora, lo que yo veo en estas propuestas de la candidata del régimen es que en realidad está proponiendo un sistema nacional anticorrupción. Eso ya existía en nuestro país, fue generado desde los sexenios anteriores para coordinarse a nivel federal, estatal y municipal y poder tener todas las propuestas que está señalando el día de hoy la candidata. Entonces, realmente yo veo dos cosas. Número uno es que se está proponiendo continuar con la llamada 4T y número dos es que se están proponiendo lo mismo que ya existía, pero que durante este sexenio se ahorcó presupuestalmente y dejó de ser operativo. ¿Sin novedad, Gaby, en esta propuesta? No, para nada. A ver, no es un sistema nacional anticorrupción, que todos sabemos que el sistema nacional anticorrupción fue un fracaso total. A mí me tocó como senadora estudiarlo, analizar la normatividad, ver cómo se iban a hacer hasta estos formatos del 3 de 3, y la realidad es que todavía hay muchísimo que hacer en materia de combate a la corrupción. Insisto, esta propuesta tiene que ver primero con un derecho humano a una buena administración pública. ¿Cómo garantizamos que la administración pública, en este caso la federal, sea no solo adecuada, sino transparente y cercana al ciudadano en términos de flujos de información? Y segundo, el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción, toda la parte de investigación, y ya le tocará al Poder Judicial tomar las decisiones finales. Pero sí se tiene que hacer un trabajo muy importante y estructurado desde la Administración Pública Federal y además coordinado o buscando a través también de la legislación que esto pueda bajar a los estados y municipios. Hay que recordar todas las historias que escuchamos históricamente de los estados y municipios del país. Y en el presente, también en el presente de muchos estados y pues también, insisto yo, del gobierno federal, algo que se señalaba ayer no se mencionó. Pero bueno, ahora que regresemos, Joana, ¿qué se debería de investigar? ¿Qué debería de suceder con el tema de la corrupción? Sí, del pasado, pero si Claudia Sheinbaum es presidenta de México, a partir de los próximos meses, pues este presente va a ser pasado. Claro, y también se tendrá que investigar. Así es. Teóricamente. Y si realmente quiere adquirir legitimidad, realmente ya se estaría pronunciando por temas de corrupción ahora que han sido sumamente fuertes en este sexenio. Regresamos con Joana Torres y con Gaby Cuevas. Volvemos. Joana Torres, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, de la mesa directiva, Gaby Cuevas del equipo de Claudia Sheinbaum. Y me decías algo, Joana, que me llama la atención antes del corte. Si Claudia Sheinbaum se quiere legitimar, tendrá que señalar hechos, actos de posible corrupción de este gobierno. Así es. ¿Y por qué no tendría legitimidad si ganara la presidencia? Me parece que también lo podría hacer ganando la presidencia, pero sí tiene que señalar y visibilizar lo que está pasando en este propio gobierno. Es un gobierno que, además de que ha faltado en múltiples ocasiones a la ley electoral interviniendo en el proceso electoral, pues es claramente que la candidata, pues es la candidata del régimen, la candidata del actual gobierno federal. Justamente por ello es que me parece que tiene la responsabilidad ineludible de que antes de que realice cualquier propuesta, ella misma visibilice qué es lo que está pasando en el actual gobierno, primero casos, reconociéndolo. Ajá. Por ejemplo, el caso de Segalmex, que es un caso que, como sabemos, a pesar de que existan por ahí una o dos denuncias al respecto, todavía hay cuestiones que se tienen que seguir investigando y tiene que haber pues más personajes en prisión. Pero no nada más está eso, también están, que ese es sumamente grave, pero también están casos sumamente dolorosos que tienen que ver con la salud de los mexicanos y de las mexicanas. Se ha utilizado a la salud como un negocio propio, como un negocio familiar de las amistades de los hijos del presidente de la República, y eso jamás lo ha mencionado. Al contrario, ha dicho que todo eso se trata de rumores o que se trata de estrategias de los conservadores, etcétera, cuando la realidad es que ha costado la salud de los mexicanos con contratos, con creaciones de empresas de reciente creación, todas por amigos de los hijos del presidente,
presidente, pero además con la adjudicación directa de contratos. O sea, Claudia Sheinbaum tendría que decir así explícitamente, voy a investigar a los hijos del presidente. Claro que sí, lo tiene que señalar. Eso me parece que le daría una mayor legitimidad para que también se deje de especular acerca de si es o no es la candidata del actual gobierno, acerca de si la apoya o no la apoya el gobierno federal. A mí me parece muy claro, pero si ella de verdad quisiera legitimarse y de verdad quisiera separarse de todos estos escándalos de corrupción, bien podría visibilizarlo, reconocer que hay algo ahí que se tiene que investigar. Finalmente ella no va a señalar si alguien es culpable o no, eso lo harán las instancias correspondientes, pero sí tiene la obligación de señalarlo. Y hay muchos casos como este, Romedic, Biomedic, Imedic, es decir, empresas de reciente creación, todas vinculadas con servidores públicos del actual gobierno, como la Dirección de Finanzas del ISSSTE, como la Dirección de Abasto de Medicamentos del propio INSABI, a través de los cuales pues se han hecho personas multimillonarias a través de la salud de los mexicanos. ¿Sería sano, Gaby Cuevas, que Claudia Sheinbaum hablara de todos estos señalamientos de presunta corrupción alrededor del presidente, no del presidente, sino de su círculo cercano? Mira, Susana, la propuesta de Claudia Sheinbaum es tan amplia y tan profunda que parte de lo que se presentó ayer es, vamos a diseñar un esquema donde la gente pueda denunciar con mucho más facilidad. Le llaman un esquema nacional de alertadores y denunciantes de corrupción. Vamos a trabajar no solo como administración pública y a través de las instituciones, sino con la gente, que es lo más importante. Ahora bien, hay que señalar las cosas como son y hablar con toda la transparencia. En este gobierno, el caso Segalmex tiene resultados. Ya se empezó a resarcir el daño patrimonial, ya el responsable está en la cárcel, continúan también las investigaciones contra otros funcionarios, se está actuando en el mismo sexenio donde las cosas ocurren. El presidente ha informado puntualmente de este y otros casos. Lo que sí no vemos es la histórica corrupción de los gobiernos del PRI y del PAN, donde nunca vimos ni que el PRI investigara su propio gobierno, ni que el PAN investigara su propio gobierno. Por ejemplo, ahí están todos los desfalcos, que la gente los ve del Seguro Popular. Hospitales construidos a medias, o sin equipamiento, o que de pronto los inauguran, pero además ya no tenía nada. Parte también muy importante de este gobierno ha sido quitar toda la corrupción de los programas sociales, por ejemplo, que en anteriores gobiernos, muy acentuado sobre todo en el anterior, en el de Enrique Peña, que es uno de los 3 partidos que hoy postula, Xóchitl Gálvez, ahí a la gente le llegaba mordisqueado el subsidio, les llegaba mordisqueadas las estancias infantiles, les llegaba mordisqueados los temas de salud. Hoy lo que se hace es tener hasta una tarjeta, un padrón, donde a la gente antes de entregarle hasta su tarjeta para que no haya nada de movimientos en efectivo. O sea, no hay corrupción en este gobierno, nada, no, cero corrupción. Se ha blindado muchísimo. Yo lo que aprovecharía de estos micrófonos, Azucena, es pedirle a la gente... decía otra cosa, bueno, pues en paz descanse, sobre los programas sociales. Que la gente denuncie. Yo lo que aprovecho estos micrófonos, Azucena, es pedirle a la gente que denuncie. Ya está anunciado en la propuesta de Claudia del día de ayer, pero necesitamos mucho más información por parte de la gente. Nadie, ninguna persona, ningún mexicano o mexicana tiene por qué resignarse a temas de corrupción. Por favor, denuncien. Si hay voluntad política para investigar las cosas, insisto, se ha demostrado en este sexenio, como no se demostró en los anteriores. Felipe Calderón no investigó a Genaro García Luna, a pesar de quien fue su director del CISEN, públicamente ha dicho que él alertó a Felipe Calderón. Tampoco Enrique Peña Nieto investigó, pues ni a sí mismo la Casa Blanca. No investigó nunca Osorio Chong. Bueno, aquí no se está investigando tampoco la Casa Gris y tampoco hay investigaciones acerca de todo lo que está pasando con los padrones de beneficiarios y cuáles son las reglas de operación de cada uno de los programas, que la verdad es que son muy opacas. Y cuando se ha solicitado algún tipo de información, este gobierno lo que ha hecho es que lo ha catalogado como de seguridad nacional para que nadie obtenga acceso a este tipo de información. Así lo hacen con las obras prioritarias y así lo han hecho también
con los propios programas sociales, que han sido programas que son opacos, que no tienen padrones de beneficiarios, que no tienen reglas de operación y además engañan a la gente. Te doy un ejemplo muy básico. En el caso de las estancias infantiles que hace rato comentaba mi compañera, señalaba, no, es que ahora se le entrega el dinero directo a la gente. Eso no es cierto, no se le entrega a ninguna madre el dinero directamente para que ella pueda buscar un cuidado de sus hijos. Ahora lo que propone la candidata del régimen es que haya nuevamente estancias infantiles cuando estas ya existían, ya había una cobertura, o que haya, por ejemplo, salud universal cuando ya había una cobertura de más del 80% a través del Seguro Popular, y actualmente con el INSABI nada más cubre el 17%. Es una locura. Estamos en el retroceso y entonces ahora sí estamos buscando que regrese todo aquello que se había desaparecido a través del actual gobierno. Retomar esas propuestas implícitamente representa la aceptación de un error de este sexenio, es decir, que regresen las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo y la salud universal. ¿Es reconocer un error sin reconocerlo? Porque se vale, ¿no? También. Se valdría, pero no es el caso. Y voy a explicar las diferencias, Azucena. Lo que está proponiendo la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, es regresar a un modelo de la salud pagada. El seguro popular, sí era un seguro, pero no era popular. Ahí están las reglas de operación, todavía las pueden buscar en internet. La gente tenía que pagar. En tiempos de Enrique Peña, no están los precios ahorita, porque evidentemente ya no existe el seguro popular, pero la gente tenía que pagar más o menos entre 2,500 pesos y 11,000 pesos para acceder al seguro popular. Y funcionaba como un seguro porque una vez que la gente se registraba, le tomaban datos de cuáles eran las preexistencias y le decían, pues no entras. Es decir, la gente que se afiliaba al Seguro Popular ni siquiera podía acceder a los servicios del IMSS. Nosotros lo que estamos buscando es cobertura universal. ¿Qué quiere decir? Y tiene dos pilares. Una, la universalidad, es decir, que todos, las mexicanas, mexicanos, todos puedan acceder a los servicios de salud. Y segundo, la gratuidad. Entonces, a diferencia del PRIAN, que busca un esquema más o menos como privatizador, donde la gente, insisto, tenía que pagar. Como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí, a ver, ahí además una atención de primera. En Estados Unidos no tanto. Bueno, hay varias quejas de Medicare. Muchos. La verdad es que si las pueden buscar, hay muchísimas quejas de Medicare, pero a ver, un tema muy importante, insisto. Seguro Popular pagaban entre 2,500 y 11,000 pesos las familias. En el esquema que nosotros hemos presentado de cobertura universal, es gratuito. Cuando vamos a temas de educación, en los tiempos del PRIAN, la gente tenía que estar pague y pague en las escuelas, aunque fueran públicas. Nosotros también vamos a un esquema de gratuidad. Temas de energía, mientras el PRIAN privatizaba y entregaba la soberanía energética a empresas particulares de otros países, nosotros buscamos cuidar nuestra soberanía y sí avanzar hacia un modelo de energías renovables. Mientras el PRIAN estaba en temas de aceptar los dictados desde Washington, desde ahora Xóchitl desde Madrid, para nosotros es muy importante conservar la soberanía y avanzar en mejores esquemas de cooperación. Son dos modelos distintos. Y entrando ¿Gratis la educación, gratis la salud, la energía eléctrica también? No, la energía eléctrica la referí en términos de nosotros no vamos por privatizaciones. Bueno, la nacionalización, sí que bueno que usas ese término, la nacionalización también viene de los gobiernos del PRI, no es un tema de Morena. Entonces, aquí es muy importante no entrar en estas falacias y tener memoria. El pasado no era mejor, el Seguro Popular no era medicina gratuita, no había cobertura para todos. A ver, no venimos de un esquema donde hace 5 años todas las mexicanas y mexicanos tuvieran salud. No. La obesidad no se inventó este sexenio, pero no ha la cambiado hipertensión. Mucho ahora, ese es el reclamo. Hay deudas importantes, no es un gobierno perfecto, pero sí es un gobierno mejor. A ver, déjame 50 segundos antes del corte, por Yo favor. Creo que vamos peor. Realmente me parece una incongruencia las propuestas que tiene actualmente la candidata del régimen. Este presupuesto de egresos de la Federación votado por su partido político, por Morena, y además que se fue propuesto por el presidente de la República, tiene un recorte histórico a la salud, 53.73% de un recorte en los anexos 10 y en el anexo 14, que son justamente las medicinas y la atención médica para las comunidades
comunidades indígenas, para las niñas, niños y adolescentes y para los grupos vulnerables. Y además, con este fraude, porque no es otra cosa, de la famosa megafarmacia, únicamente han surtido 67 recetas. Ya nada más les faltan 43 millones de recetas que se encuentran pendientes. Entonces, ustedes mismos señalen lo que era mejor. Todo es perfectible, pero sin duda hoy estamos mucho peor. Regresamos con las conclusiones, Gaby. Regreso después del corte. Mañana, y bueno, cerramos esta conversación con Gaby Cuevas del equipo de Xochitl, de Claudia. ¿Qué pasó? Perdón. No nos llamamos así. Gaby Cuevas del equipo de Claudia Sheinbaum y Johanna Torres del equipo de Xochitl Gálvez. Señalabas, por ejemplo, Johanna, la megafarmacia. Así es. Como un fracaso. Un fracaso, un mega fraude. La verdad es que se han gastado muchos millones de pesos de recurso público, de todos los impuestos de las y los mexicanos, en algo que ha terminado siendo un fracaso. 67 recetas, de verdad que es irrisorio, es una burla para los mexicanos que únicamente esto es lo que hayan surtido cuando tienen más de 40 millones de recetas pendientes durante los 5 años que lleva este gobierno federal. Entonces, me parece que es una burla y además es una más de estos mercenarios de la salud, porque eso es lo que han hecho. Han hecho de la salud un negocio. ¿Cómo va a enfrentar, cómo va a tomar este toro Claudia Sheinbaum, el tema de la salud, de Dos Bocas, de Mexicana, del Tren Maya? Pues le queda un paquetón, ¿no? O sea, difícil. Claudia es una mujer, primero, muy preparada. Es una mujer que no solo estudió física, sino que además hizo la maestría y fue la primera mujer en ser aceptada en la historia en el doctorado en física, específicamente en ingeniería energética en Stanford. Uh-huh. Es una mujer además que cuenta con la experiencia de gobiernos tanto locales como al frente de la Ciudad de México, que en cada uno de ellos ha dado resultado. Y lo hemos visto en muy distintos rubros, insisto, en la ciudad tan gobernó bien que hoy sigue gozando de una gran popularidad. En términos de salud, insisto, nosotros no vamos a privatizar la salud como sí sucedió en los tiempos del PRIAN y de un seguro popular que lo venden como una panacea que todos sabemos que no fue, porque ni era popular, insisto, ahí están, los pueden verificar en internet. En esta época las fake news, pueden verificarlo ustedes, como las cuotas para el seguro popular iban de 2,500 hasta 11,000 pesos. Eso no es popular. No garantizaba la universalidad y mucho menos la gratuidad. Sí hay mucho por hacer todavía para garantizar el acceso a la salud. Y esto sucede, Azucena, no solo en México. A nivel global hay 4.5 mil millones de personas, la mitad de la población global, que no tiene acceso a los servicios de salud. Esos son datos de la OMS. Entonces, sí hay mucho por hacer todavía en términos de salud, sí, pero para nosotros es universalidad y gratuidad. Bueno, ya nos vamos a ver la otra semana después del debate, del primer debate, a ver qué tal. Va a estar bueno. Cierro contigo, 30, 40 segundos, por favor, Johanna. Muchísimas gracias. Por únicamente recordarle a la ciudadanía que no se dejen amenazar por el partido del régimen y por el presidente de la República. Todos los programas sociales van a permanecer y eso no depende de ningún partido político. Eso ya es un derecho constitucional que tenemos todas y todos y que se va a seguir conservando gracias a la futura presidenta de la República, Xochitl Gálvez. Una mini réplica, un derecho constitucional que el PAN votó en contra a la hora de volver. Tal vez sí en la Cámara de Diputados, pero en la Cámara de Senadores, que es la Cámara después revisora, no es la Cámara de origen, es donde el PAN decidió y después de un análisis exhaustivo que era necesario y por eso es que el día de hoy lo estamos defendiendo. ¿Y por qué los diputados la votaron en contra? Pues la verdad es que no sabría decirte una respuesta al respecto. Seguramente son derechos que ya se encontraban adquiridos, pero vale la pena que se encuentren reforzados en la Constitución y por eso es que desde el Senado de la República el PAN votó a favor de los programas sociales. Gracias, Johanna. Gaby. Primero, en eso sí coincido con Johanna, los programas sociales hoy son leyes, están a rango constitucional, están protegidos, nadie puede quitárselos, pero además, aquí sí quiero aclarar, hechos son amores y no buenas razones. Xochitl tiene que firmar que va a proteger los programas sociales, aunque insisto, sí están en la Constitución, porque cuando ella gobernó en Miguel Hidalgo, en 2015, justamente hizo lo contrario. Ella prometió que iba a mantener programas sociales y en su primera propuesta de presupuesto al
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Xóchitl demostró que mentía y redujo la partida presupuestal correspondiente de 73 millones de pesos a solo 40 millones de pesos. Así fue. Hechos. Mira, lo platicamos si quieren la próxima semana. Claro que sí, pero los programas sociales son para las personas vulnerables. Eso tiene que quedar muy claro. Bueno, otro punto. Gracias a las dos. Buenos días. Gracias. En la línea se encuentra la señora María Munguía. Ella es madre de otra de las personas, porque